Y mientras van saliendo los niños, ¿qué le parece si abre su Biblia en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 1? No voy a predicar de Jonás, usted ya se sabe la historia, cómo un gran pez devoró a Jonás, etcétera, etcétera, ya lo sabe. Pero quiero continuar con la serie Venciendo a los Gigantes. Y hemos visto ya varios gigantes y hemos retomado esa serie que compartí hace varios años. La hemos actualizado, la hemos ampliado, porque creo que Dios nos va a bendecir y nos ha bendecido a través de esta serie. Ya hemos visto Venciendo al gigante de la ociosidad, del miedo, parte 1, miedo, parte 2, al gigante de los pretextos y excusas, al gigante del conformismo y estancamiento, al gigante de la inconstancia. Y hace 8 días vimos al gigante del no puedo. Y toda esta prédica o esta serie de enseñanzas, le he confesado que si algún libro me gustaría escribir, es sobre esto. Y hoy vamos a ver, ojalá Dios me permita escribirlo, y vamos a ver este día a un gigante más. Si quieren en la versión 60, porfa, y ahorita regresamos a la traducción viviente. ¿Ya está listo? ¿Se pone de pie, por favor, iglesia, si es tan amable? Y dice así el capítulo 4 de Jonás, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se voltea a tu lado derecho, lado izquierdo, a ver si el hermano o la hermana viene enojado o viene contento. Si viene con sueño, dale un zape cristiano. Si viene enojado, pícale las costillas. Y como decía una canción, sácale un banquito para que se siente. Y si no se sienta, mándalo a vender pescado, ¿no? Así decía una canción hace muchos años, pero bueno. ¿No viene enojado? Bueno, continuamos entonces. Pero Jonás sí se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres clemente y piadoso, y nuestro Dios sí se enoja, pero es tardo para enojarse y grande en misericordia. Esa es toda una prédica. Tardo en enojar, clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Que te arrepientes del mal. Y ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: te la voy a quitar. ¿Cómo se le ocurre a Jonás reclamarle al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y fíjate lo que dice la Biblia. Y Jehová le dijo: ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien? O sea, en otras palabras, Jonás, ¿te hace bien a tu salud enojarte tanto? Y esa misma pregunta te la hago yo esta mañana a ti que no han podido vencer al gigante del enojo, a ti que no has podido vencer al gigante del enojo. ¿Te hace bien enojarte tanto? ¿Qué ganamos con enojarnos, enfurecernos tanto? Y Jonás estaba enojado porque Jehová Dios lo había mandado a predicar a Nínive, y él se fue a Tarsis. Y Jonás no quería predicar porque sabía que Dios los iba a perdonar. Y Jonás quería que Dios. Y se enojó porque una vez que fue a predicar, el único predicador que no quería ir a predicar fue a predicar y todo el mundo se convirtió. Es como si tener una campaña evangelística y que todos se conviertan y que nos enojemos porque todos se convirtieron. ¿Sí o no? Y se enoja Jonás en gran manera. Dice: por eso no quería ir a predicar, porque tú los ibas a salvar a todos. Señor, ¿para qué nos trajiste más gente a la iglesia? Pues no es lo que estamos orando, que se salve tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos. Y Jonás se enojó. Y esa pregunta tiene que retar nuestra vida. ¿Haces bien en enojarte tanto? Venciendo al gigante del enojo. ¿Cuántos este día batallan con eso? No levante su mano. No se queme, por favor. Pero creo que todos en algún momento de nuestras vidas. No, tampoco mires a tu hermana Areli, por favor. Todos en algún momento de nuestra vida hemos batallado con el enojo. Si hay algo que le enojaba a su pastor, eran 3 cosas.
El tráfico, las personas serias y la indiferencia. Oye, ya soporto el tráfico, porque puedo escuchar una prédica, puedo hacer una llamada, puedo mandar un mensaje, puedo avanzar y trabajar al mismo tiempo. La tecnología nos ha dado esa oportunidad. Ocupe su lugar, iglesia. Así que este día queremos hablarte de un gigante más, el gigante del enojo, y que sin duda está afectando a nuestra sociedad, nuestro matrimonio, nuestra familia, los trabajos, y no queremos que afecte la iglesia. El enojo nos puede enseñar en realidad quiénes somos realmente y cómo lidiamos con la frustración. Hay personas que se enojan tanto que se frustran, y como se frustran, no logran avanzar, solucionar, resolver un problema, salir adelante. El enojo es una de las características internas más destructivas. Nos puede dañar a nosotros y a los demás física, espiritual, emocional, mentalmente, socialmente. Usted no se enoja, ¿verdad? Porque ya lo estoy viendo como que el pastor va a predicar de enojo y ya estoy viendo como que está enojado. ¿Viene enojado? Bueno, ¿ya está el café? ¿Todavía no está el café? ¿Quiere café? Bueno, levante su mano quien quiere café para que le vayan sirviendo su taza de café. Ok. Les pueden servir una tacita de café para que no haga desorden y se vaya parando. Y a ver si el café le calma el... Hay muchos motivos por los cuales nos enojamos. Nos enojamos por el desorden. Ese es el tercero que no dije, ¿verdad? ¿Qué le enoja a su pastor? El desorden. Si hay algo que no tolero es el desorden, aunque entiendo que he ido cambiando ese aspecto. El tráfico, un mal servicio, una mala atención, la indiferencia, la mentira, la conmiseración, cuando las cosas no salen como deseamos o planeamos, cuando nos perdemos buscando un domicilio y vamos manejando y no somos capaces de preguntarle a la esposa y la esposa nos dice, pregunta, mujer, ya sé dónde voy. Estás bien perdido, pero tú ya sabes dónde vas. Oye, es más fácil llegar a los domicilios, ya tienes una aplicación. Cuando no encontramos algo que nos surge, pero si fuéramos un poquito ordenados, le designaríamos un lugar para cada cosa y cada cosa su lugar y no tendríamos el problema de estar perdiendo las cosas. Cuando nos equivocamos, ¿quién se molesta cuando se equivoca? ¿Y sabe por qué? Porque no toleramos equivocarnos. Y está bien. Dios se enojó, dice la Biblia, que es tardo para enojarse. ¿Por qué nos enojamos? Dice Mateo capítulo 26 que sus discípulos, versículos 7 al 8, una ocasión dice la Biblia que una mujer llegó con un frasco de alabastro y lo rompió y derramó el perfume en los pies de Jesucristo. Y sus discípulos, dice la Biblia, que se enojaron. ¿Por qué se enojaron sus discípulos? Porque dijeron, ¿qué no pudimos haber vendido ese perfume en tanto y haberle dado de comer a los pobres? Y eso les molestó. Yo me imagino, no dice la Biblia, pero yo me imagino que el que controlaba el dinero, que era Judas, ha dicho, lo hubiéramos vendido en unos 7,500 pesos, yo me hubiera quedado con el 10%, hubiera comprado. Judas ya estaba haciendo negocio. Así que los discípulos se enojaron porque les faltaba hasta ese momento amor y compasión para su prójimo. A veces nos enojamos por celos y envidias. Está aquí esta mañana, apúrenle con el café porque ya los tengo más enojados. Por celos y envidias. Una ocasión dice la Biblia en Lucas capítulo 13 que enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y vino una mujer que estaba encorvada desde hacía muchísimos años y no sanaba. Y dice la Biblia que en el día de reposo Jesús la sanó y los fariseos se enojaron muchísimo. Y dice el versículo 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo,
Y sabe, él no se enojó porque Jesús hubiera sanado en el día de reposo. El fariseo se enojó porque ellos no tenían el poder para sanar. Ves que Dios está usando a una persona y te enojas, pero no te enojas porque esa persona esté sirviendo a Dios, sino te enojas porque Dios no me usa a mí. ¿Está aquí esta mañana, iglesia? ¿Cuántos recuerdan la historia de Caín? Dice la Biblia que cada uno vino a presentar su ofrenda y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. Y dice la Biblia que Caín se enojó tanto que dijo, o más bien no dijo, le dio cuello a Abel. Así que el enojo nos lleva a tomar y hacer acciones que no son dignas de un hijo de Dios. Hay otro pasaje en la Biblia, en Lucas capítulo 15. Le estoy hablando de personajes que se enojaron. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Bueno, todos nos enfocamos en el hijo pródigo, pero ¿qué del hijo no pródigo? Dice la Biblia que llegó el hijo pródigo y el papá lo recibió y se gozó porque su hijo pródigo había regresado bueno y sano. Había regresado y sano. Qué padre, ¿no? Y el hijo mayor, dice la Biblia que cuando regresó y vio que había fiesta y había una tocada y habían hecho cabrito, había barbacoa, había carne asada con tortillitas de harina y los que toman soda había coca fría y los que tienen frío también había café. Y el hijo mayor, dice la Biblia, versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Llegó tu hermano bueno y sano y no quería entrar y se enojó. A veces las personas también se enojan por orgullo cuando te dicen lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer y no te agrada. A veces las personas se enojan cuando alguien te dice lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y no te agrada. ¿Se acuerda del pasaje donde dice la Biblia que un hombre tenía lepra, un hombre llamado Naamán, y fue y le habló al profeta? Y el profeta no fue directamente a Naamán y le dijo, ahorita voy a orar por ti, vas a sanar. Ni siquiera lo atendió el profeta. Dice la Biblia que Eliseo envió a un mensajero: ve y dile a Naamán que si quiere sanar, se eche unos bucitos. ¿Cuántas veces? 7 veces en el río Jordán. Y Naamán se enojó, dice la Biblia, versículo 11, y Naamán se fue enojado diciendo, yo pensé que por ser yo Naamán iba a venir el profeta, iba a orar por mí y yo iba a sanar. Me manda a un chalán, me manda a meterme a un río que el agua, ¿qué no hay mejores ríos allá en Amealco o en San Juan del Río? ¿Por qué me manda a meter al arroyo del Topo Chico que lleva basura X, Y, Z? Y se fue enojado porque alguien le dijo lo que tenía que hacer, cómo lo que tenía que hacer, y él se molestó por eso. Y esa historia se repite en la iglesia cuando un consejero, un líder, un pastor te dice lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, y tú te enojas. Pero aquí no pasa. Tampoco en San Juan del Río, ¿verdad? Ok. Hay gente que se enoja por vanagloria o egoísmo. Dice la Biblia, Mateo 20, ese sí lo voy a leer, capítulo 20, versículo 20. Entonces se le apareció la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, Jacobito y Juanito, y postrándose ante él, pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten mis 2 nenes, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Por qué tú, Juanito y
Jacobito, se van a sentar a la diestra del Padre. Sí, ¿por qué yo no? Y eso los hizo enojarse. Claro, Dios después los usa, ¿no? Pero ¿cuántos están siendo confrontados esta mañana? Si yo mismo me tuve que arrepentir, iglesia, antes de predicarle. La consecuencia del enojo. Siempre que tú y yo nos enojamos, siempre expresamos nuestro enojo de diferentes maneras. Y ayer lo vimos en matrimonio. A veces con gritos, a veces con un silencio incorrecto, a veces con golpes, en fin. A veces cuando estamos enojados no conectamos el cerebro a los labios y de nuestra boca salen palabras que tiempo después que lo pensamos nos arrepentimos y decimos: ¿cómo quisiera volver el tiempo atrás y poder regresar esas palabras que ya dije? Pero ya las dijiste, ya regaste el tepache, ya lastimaste a una persona, a una familia, a un corazón, X, Y, Z. La consecuencia del enojo. Cuando nos enojamos decimos o hacemos cosas que no le agradan a Dios. Todos hemos pasado por esa situación. ¿Cuántos no nos hemos enojado porque nos dan un cerrón? Usted, pastor, ya no. Pero sí me enojaba en gran manera. Y lo confieso. Pero decimos hacer cosas o decidimos hacer cosas inconsciente o conscientemente que no agradan a Dios. A veces nuestro enojo nos lleva a dañar a las personas. Dice la Biblia en Génesis 27, 41. Cuando Esaú se dio cuenta de que la había regado y ahora su padre había soltado la bendición sobre Jacob, dice la Biblia que se enojó y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Su enojo le llevó a tal grado de decir: yo voy a matar a mi hermano. Y dice la Biblia que Rebeca oyó las palabras y fue y le dijo a su nene, a Jacob: mijo, patas, ¿para qué te quiero? Lánzate hasta San Juan del Río y allá nadie te va, allá te escondes, porque tu hermano te quiere. Y eso llevó una mala decisión causada por un enojo. Llevó a la mamá, a Rebeca, a no volver a ver a sus dos hijos. Lea la Biblia y se va a dar cuenta de eso. Un enojo puede llevar a una separación de una familia por años. ¿Cuántos hemos oído historias que no visito a mi papá y a mi mamá porque estamos enojados? ¿Sí, verdad? Pasa en los esposos. No les quiero, ustedes están recién casados, pero también pasa. De repente los esposos nos enojamos, Rebeca, Caleb, y nos queremos tirar rasguñazos. Bueno, me han dicho. Cuando nos enojamos, perdemos la bendición que Dios tiene para nosotros. Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Más vale que no te enojes con tu hermano o hermana que tienes al lado. ¿Sabe? En varios años, de repente, por causa de llamados, si usted quiere verlo así, discutía con uno de mis hermanos que siempre ha sido medio, déjeme, salgo de la cámara para que vea que no soy el que está hablando, medio rejego. Pero hace tiempo decidí no volver a discutir con él. Y me estoy acercando de una manera diferente, aunque él conoce de la palabra de Dios y asiste a una congregación. Me estoy acercando a él de una manera diferente, porque quiero la oportunidad que Dios me da de aprovecharlo y volverlo a integrar al círculo. No es que estemos enojados, pero no quiero que se enoje con los demás tampoco. Cuando nos enojamos, actuamos como locos. ¿Sí o no? No dijo al principio, sí me enojo, y ahorita actuamos como locos cuando nos enojamos, ¿sí o no?
Levanten su mano, ¿quién ha actuado como loco? Ok, entonces esta prédica es para usted. Dice la Biblia, Proverbios 14:17, proyéctenlo, Proverbios 14:17, el que fácilmente, no dice que el que se enoja, dice que el que fácilmente, no dice solamente el que se enoja, dice que el que se enoja con mucha facilidad, así está diciendo, ¿qué? Hará locuras, y el perverso será aborrecido. Quiere decir que las locuras que a veces hacemos son el resultado de que fácilmente nos enojamos. ¿Cuántos locos hay aquí entonces? Promovemos contiendas y pecamos cuando nos enojamos. Dos pasajes, Proverbios 15:18 y Proverbios 29:22. 15:18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse o enojarse apacigua la rencilla. El hombre iracundo, el que se enoja, el que se prende, promueve contiendas. Nuestro papel no es promover contiendas entre los hermanos, entre la familia, entre tus mismos hermanos. Nuestro papel sería apaciguar la rencilla. Proverbios 29:22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Ay, Dios santo, siento que ya está poniendo tenso esto. ¿Ya les sirvieron su cafecito? ¿Ya? Y si no les aplacó el enojo, entonces hay que ir por pan de la Magda, por favor. A ver si dicen que ¿qué? Penas con pan son buenas, algo así dice, ¿no? El dicho, pero bueno. El enojo causa división. Por causa del enojo, matrimonios se han dividido, familias se han dividido, empresas se han dividido, iglesias se han dividido. Por eso es un gigante que no debemos dejar que avance y que crezca. Es hora de vencer a ese gigante. Pastor, entonces ya no me voy a enojar. No, la Biblia dice que te enojes, pero que controles tu enojo. Lo malo no es enojarse. Lo malo es no saber controlar el enojo. Porque cuando nos enojamos, hacemos locuras. ¿Qué áreas está afectando el enojo? El matrimonio. Y ayer lo vimos, así que no voy a hablar de los 15 puntos de otro rollo, perdón, de los 15 nuncas del matrimonio. Pero el enojo, ¿cómo afecta al matrimonio? ¿Se acuerda la imagen que vimos donde está un esposo en la cama, una esposa y en medio una malla de púas de alambre? No es que físicamente pastor, yo no he puesto una cerca, pero tu enojo siempre va a poner una cerca, una separación. El enojo siempre va a hacer eso en un matrimonio, en una familia. Afecta la relación con los hijos. La relación con los hijos debe ser en amor, en comprensión, evitando ira, excusa, enojo, contienda, etcétera. Padres hoy en día están enojados con los hijos. No voy a verlo porque tiene años que no nos hablamos. Si tú estás en esta mañana, en este lugar, y tiene años que no le hablas a tu papá, a tu mamá, estoy seguro que fue por causa de un enojo. Y el enojo te llevó a hacer como dice el profeta Arturo, una marihuanada. La Biblia dice que los padres debemos educar a los hijos en amor, en el temor y no provocarlos a ira. Pero no quiero hablar más del tema porque cada que llego a la casa mis hijos me dicen, no me provoques a ira. Y yo empiezo a provocarlos a ira. Sí, les digo, ira a la lámpara, ira. Fíjate de ese chiste, por favor. El enojo afecta la relación con tus vecinos. Y prueba de ello, un miércoles nos enojamos, ¿no? De eso ya no voy a hablar. Romanos 12:28 dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los hombres. En cuanto dependa de ti. Quiere decir que Dios nos dio la capacidad de poder controlar el enojo, porque si depende de mí, entonces tengo que estar en paz con todos los hombres. Hay un compañero en la empresa
que siempre se enoja de todo se enoja. Se enoja por el tráfico, por el perro, por el gato con su esposa, por todo se enoja. Y los compañeros lo han intentado bromear y se enoja. Y hace unos días tengo una videollamada de otro compañero y nunca habla por videollamada. Le contesto, me voy a abstener el nombre y voy a decir otro nombre, Pancho. Y dice, Pancho está enojado desde que llegó y tú eres el único que tiene la capacidad de hacerlo reír. Y en eso volteo y está el Pancho así y me ve y, ¿qué pasó? Y yo, ¿es en serio? Pancho, ¿cómo estás? ¿Cómo te levantaste? Y empezó a platicar. ¿De que estás enojado? No, para nada. Cuídate. Y dice este chavo, el que hizo la videollamada, ¿qué le das? Que contigo no se enoja. Te lo puedes cotorrear, lo puedes bromear, etcétera, etcétera, y contigo no se enoja. ¿Presencia de Dios será? No lo sé, quizás sí. Pero en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué ganamos con enojarnos con el jefe en el trabajo? Tiene el poder para corrernos. Esposos, ayer lo dije, ¿qué ganamos con enojarnos con la esposa? Prefiero tener la razón, pastor. Pues allá usted, yo prefiero ser feliz. Es un buen consejo. ¿Quieres tener la razón o ser feliz? Pues deja que ella tenga la razón. Total. Cuando se dé cuenta que nosotros casi siempre tenemos la razón, entonces vendrá y nos pedirá perdón. No ha pasado, pero yo sigo teniendo fe. El enojo afecta la relación en el trabajo, afecta la relación con tus compañeros. Este hombre, Pancho, no llegó de la noche a la mañana a ser lo que hoy es ser enojón. El día que yo platiqué con él, entendí por qué había llegado allá. Y ahora que lo sé, mi papel es cuanto dependa de mí, estar en paz con todos los hombres, con él. Le he mandado un libro, le he mandado audios. Ayer cumplió años, le mandé una canción, cantada por mí, por supuesto, cotorreándolo, pero agradeció el gesto. Cuando nos enojamos, afectamos nuestra relación con Dios. Porque el enojo impide que puedas ver con claridad la bendición que Dios tiene para tu vida. Le pasó a Jonás. Su enojo le impidió ver que Dios quería bendecir y salvar a todo un pueblo. Y el enojo, o estar enojado con una persona, con mi cónyuge, con una familia, en una iglesia, entre hermanos, afecta nuestra relación con Dios. Si así no fuera, entonces la Biblia diría, si vienes a la iglesia y traes tu presente y recuerdas que tienes algo contra tu hermano, que estás enojado, ofrece tu presente, sácale la lengua, pícale los ojos cuando estás enojado y yo voy a recibir. Y no dice así la Biblia, dice que dejes tu presente y vayas y te reconcilies con tu hermano, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia y después vengas y entregues tu presente. El enojo muchas veces nos ha robado o nos ha derrotado y nos ha robado la bendición que podemos recibir por causa de estar con ese sentimiento de enojo. Hay personas que viven enojados con Dios porque Dios no les ha sanado, no les ha contestado, no les ha regalado el billete de lotería, no les ha dado la casa del tecno, por tantas cosas. Y el apóstol Pablo decía, sé vivir con lo que tengo, soy agradecido cuando tengo y cuando no tengo, y por todo estoy enseñado. Si alguien tenía la justificación para estar enojado, era Pablo. Tenía un buen nivel de vida, andaba persiguiendo a los cristianos y ahora
Ni tenía un buen nivel de vida y ahora lo andaban persiguiendo a él y ahora hasta lo golpeaban. Y aún así, tú ves la vida de Pablo como un ejemplo para nosotros. ¿Cómo evitar el enojo? Ya estuvo bien, ¿no? Y ahora sí vamos a entrar. ¿Cómo evitar el enojo? ¿Quieres saberlo? Pues no te enojes. Es sencillo vencer a ese gigante. Pastor Celia ya lo venció. Estamos en ese proceso, como dijo Gustavo Vianney. Pero creo que he avanzado muchísimo. Cuando nos íbamos a casar, mi esposa y yo, una de mis cuñadas, voy a hacer para acá para que no sepa que soy yo, le dijo a mi esposa estas palabras: no sé qué le viste, aparte de lo guapo, a Efraín. Tiene un carácter de perro, pero rabioso. Hasta lo que no come le hace daño. Pastor, ¿así era usted? Sí, así era. Yo no toleraba que alguien se equivocara, no toleraba el desorden, no toleraba muchas cosas. Me irritaban, me molestaban. ¿He cambiado? Por supuesto que sí. Si no, no sé cómo le iría con un pastor iracundo, iglesia. Pero creo que Dios nos ha dado en cada uno de nosotros la capacidad de poder vencer a ese gigante. Diga amén. ¿Cómo evitar el enojo? Número 1, siendo sabios y entendidos. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Pastor, pues yo no tengo sabiduría. La Biblia dice que demandes, le pidas sabiduría a Dios. ¿Cómo evitar el enojo? Siendo sabios y entendidos. Proverbios 14:29: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Cuántos quieren ser grande de entendimiento? No se enoje. Si no te enojas, eres grande de entendimiento. A veces es mejor perder una discusión que ganar una discusión y salir enojados. De repente el jefe está en el trabajo y nos está lloviendo a todos. Y siempre hay un compañero que lo que piensa, así como lo piensa, lo suelta. Y cada que hay junta le va en feria. Terminando la junta, le marco por teléfono y le digo: ¿por qué no te puedes controlar? Ya estaba a punto de acabar la junta y por causa de que lo que piensas lo dices, te dio una arrastrada el jefe y de paso nos repasó a nosotros y se demoró la junta. Controla tu mente, controla tu lengua. Y siempre pasa lo mismo. ¿Me está regañando por algo que hice o no hice? Ya cuando terminó de hablar, siempre utilizo esas palabras: entiendo lo que me estás diciendo, voy a procurar que no se vuelva a repetir. Eso es lo que quería escuchar de ti, Efraín. Vean, Efraín. Y claro, por dentro estoy que lo quiero. Por supuesto, porque estamos hechos de carne y hueso, ¿sí o no? Pero aprende a controlar tu enojo. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¿Cómo evitar el enojo? No le des lugar al diablo. Dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿cómo le das lugar al diablo? Cuando te enojas por causa de haberte alejado de la presencia de Dios. Yo no he visto a alguien hasta ahorita en la iglesia que se salga y se enoje con su cónyuge, con sus hijos, una vez que pasó un tiempo adorando, alabando y exaltando al Rey. Pero puedes estar viendo una novela, una película, haciendo cosas improductivas y puedes salir enojado. Pero jamás he visto a alguien que se enoje por estar en la presencia de Dios. ¿Cómo no le das lugar al diablo? Que el lugar lo ocupe Dios siempre. Que el lugar lo ocupe Dios siempre. ¿Cómo puedo vencer entonces o evitar el enojo? Escucha, piensa y después, diga conmigo: oír, pensar, hablar. Y a veces hablamos, ni oímos, y cuando pensamos,
ya la regamos. Y Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea, Dios sí te está diciendo en su palabra, si te puedes enojar, si tienes chance de enojarte, pero tárdate un poquito más para enojarte. Porque si te enojas y en el momento que te enojas, y más si es con la esposa, te va a ir mal o le va a ir mal. Pero si te tardas unos minutos, segundos, horas en enojarte y lo piensas, entonces vas a regresar y el consejo que les di ayer, vas a regresar y vas a decirle, esposa, mi vida, gordita, chiquita, como le digas, no me gustó cómo, y aunque estás enojado, pudiste controlar tu lengua. ¿Me explico? ¿Cómo evitar el enojo? Obedece el consejo de la palabra de Dios siempre. Si vienes al altar y recuerdas que tienes algo a tu hermano, primero ve, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. La misma palabra te está diciendo, si estás enojado, obedece la palabra y ve y reconcíliate, ¿sí o no? Aun cuando Dios diseñó los requisitos para aquellos que serían líderes espirituales en una iglesia, Él señaló que quería hombres no iracundos. Así que ahora que están allá en San Juan del Río, nunca pongas líderes que se prenden la mecha con facilidad. Porque si se prende la mecha con facilidad, tarde o temprano se va a prender la mecha contigo. Y contigo también, contigo también. Y dice la Biblia, Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. ¿Y qué es iracundo? Vea si que su vecino es iracundo. O nada más es ira. ¿Cómo vencer el enojo? El que anda con lobos. Qué bien se lo sabe, ¿verdad? Que como dice Dana, Biblia. Aléjate de las personas enojonas. Porque tarde o temprano, si no cambias tu mentalidad, tu corazón, ellos van a influenciar en tu vida. Y entonces no va a haber un iracundo, va a haber dos iracundos. Y así lo dice la Biblia. Proverbios 22:24 dice, no te entremetas con el iracundo, no te acompañes con el que se enoja, con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. ¿Sí dice así? O nada más la mía. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿Qué más dice? No sea que aprendas, dijera mi difunta abuela, sus cochinos modos y tomes lazo para tu alma. Está diciendo, si tú te entremetes y estás mucho tiempo con ese hombre iracundo, enojón, tarde o temprano vas a hacer su problema tu problema. Y ahora su enojo es tu enojo y tu motivo para estar enojado. ¿Por qué me voy a enojar por los problemas ajenos? Porque estás pasando tiempo con una persona iracunda. Y la Biblia es clara en ese consejo. No te entremetas. Pastor, entonces ya no va a estar con mi esposa. ¿No está diciendo eso la Biblia? Por supuesto que no. Pero si la esposa es iracunda o el esposo es iracundo, saca tu cita para una consejería. Sí, seguro que sí. Y sabe, allá arriba tengo un librito. Se me olvidó bajarlo. Se llama 30 días para controlar tu enojo. ¿Lo quieres? ¿Lo vas a leer? ¿Quieres ir por él, Gaby? ¿Sabe, iglesia? Usted lo sabe. Puede entrar a mi oficina y puede ver que no tengo tantos libros, aunque los tuve.
No me gusta ver una oficina llena de libros para presumir que leí todos esos libros. Los libros en un librero no sirven para nada. Los libros en las manos de alguien son más útiles. Prefiero no tener libros por regalarlos. Hace unos meses estaba un joven de otra iglesia sentado en mi silla, por cierto, y estaba leyendo un libro. Él lo tomó. Ya me enteré después que mi esposa le había dado la oportunidad de estar en mi oficina, en mi silla. No me enojé. Y vio el libro y dice, he intentado buscar este libro muchísimas veces. Digo, conozco al autor. ¿Tú también lo quieres? Sí. Controla tu enojo en 30 días. Magda, ¿quieres pasar? Léelo. Gracias. Y me entregas el resumen. Tienes 30 días para entregarme el resumen. Esa es la única condición que yo pido cuando entrego o regalo un libro. ¿Qué le estaba diciendo? El muchacho que leyó el libro. Y tiene años que lo he intentado buscar. Y sí conozco al autor. Y le dije, ¿te gusta el libro? Dice, pastor, me encanta el libro. Es tuyo. No, pero ¿cómo cree? Yo ya lo estudié, ya lo leí. Algunas enseñanzas las he dado. Habla de Apocalipsis. Es tuyo, pero léelo. Porque la próxima vez que te pregunte, te voy a decir qué dice la lección 23 o la lección 15. Y espero que lo hayas leído. 30 días y entregas el resumen. Aléjate de las personas enojonas. El enojo es un gigante que nos está robando las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Cuáles? Disfrutar de su presencia. No es lo mismo llegar contento a la iglesia y disfrutar de la alabanza, de la oración, a llegar trompudo con cara de general mal pagado, porque entonces se equivocaron los de la alabanza. No, ese acorde no iba allí. A Efraín se le fue un pollo. No, fueron como 5. No, el pastor oí la prédica. Por causa del enojo, el enojo pone una barrera para recibir la bendición. Por causa del enojo, a veces no podemos disfrutar una comida tan rica en casa. A veces no podemos disfrutar la compañía de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, porque venimos enojados. Y yo le he confesado que hace años, cuando mis hijos estaban pequeños, todavía Rebeca no estaba con nosotros, llegaba yo enojado, como agua pa' chocolate, como dicen, porque el jefe me había puesto una arrastrada, me había puesto una regañada, y venía en el camino dando cerrones a todo aquel que desde Santa Catarina hasta Guadalupe, hasta Los Fresnos, imagínese, a todo el que se atravesaba, y llegaba a la casa como perro rabioso. Pero siempre le dije esto a mi esposa: por favor, llévate a los niños al parque, cómprales algo, porque si se quedan los voy a lastimar. Y gracias a Dios, por la sabiduría de mi esposa, se llevaba a los niños al parque 2 horas. ¿Y sabe cómo se me bajaba el enojo? Por eso ya no me enojo. Me ponía a limpiar la casa y a ordenarla, a barrer, a trapear, como a mí me gusta. Brillaba, maestro limpio me queda corto. Y por causa del cansancio, ahí sacaba todo el enojo. Decidí ya no enojarme. ¿Para qué? Se maltratan las manos. Pero sabe, ahorita me puedo reír de eso y usted se puede reír. Pero ¿qué si yo hubiera llegado a despotricar todo el veneno causado por el enojo que traía en las tripas? Yo no sé si mis hijos estuvieran sirviendo a Dios. Yo no sé si mi esposa seguiría a mi lado. ¿Qué quieres seguir al lado de un hombre iracundo? El enojo puede afectar más de lo que tú crees, piensas o imaginas. Pero es momento, iglesia, de pararte y ponerte firme.
y decir: enojo, tú no me vas a vencer. Dios me ha dado la capacidad de poder destruir a ese gigante. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran su gran necedad, dice la Biblia. Eclesiastés 7:9, en la Nueva Traducción Viviente, dice: controla tu carácter. Eclesiastés 7:9, en la Nueva Traducción Viviente: controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. ¿Quieres saber y conocer a una persona necia? Es una persona enojada. Controla tu carácter. Y si dice la Biblia que controla tu carácter, quiere decir que Dios te dio la capacidad, nos dio la capacidad de controlar nuestro carácter. Yo decido enojarme. Diga conmigo: yo decido enojarme. Pero yo decido mejor ser feliz. Prefiero ser feliz, porque te enojas. Y sabe, a veces el enojo reside aquí, en diferentes partes. Pastor, ore por mí porque estoy muy enfermo del estómago. Ya no te enojes tanto. Me duele, pastor, mucho tiempo la cabeza. Ya no te enojes tanto. Me duelen las articulaciones. Ya no te enojes tanto. Decide ser feliz y decide no enojarte. Como le preguntó Dios a Jonás: ¿qué ganas con enojarte? ¿Ha ganado algo en los tiempos que se ha enojado? Si con alguien nos tenemos que enojar, es con el diablo. A ese sí, túndelo, agárralo a patadas. No, pastor, pues a ese sí. Pero ¿por qué te enojas? Con tus hijos a los que amas, con tu cónyuge al que amas, con tus hermanos a los que amas. ¿O por qué nos enojamos con Dios que nos dio todo? Pero yo os digo, dice Mateo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por cada consejo y cada enseñanza. Padre, ese gigante del enojo quiere afectar las vidas, los matrimonios, las familias, las iglesias, la sociedad. Pero permite que se levante una iglesia llena de tu presencia, con la capacidad que tú nos has dado de controlar el enojo. El enojo no nos va a controlar a nosotros. Nosotros decidimos controlar al enojo y nosotros decidimos ser felices. Y somos felices porque somos tus hijos. Y solo tu presencia es más que suficiente para hacer de nuestras vidas y provocar en nuestras vidas la felicidad, el gozo que cada día anhelamos y que cada día disfrutamos. Solo tu presencia me basta. Padre, solamente tu presencia nos basta. En ti tenemos todo. En ti encontramos todo: la paz, el amor, el consuelo, la ayuda, la bendición, la provisión, la prosperidad. Tú eres más que suficiente para nosotros. Solo tu presencia nos falta. Solamente tu presencia, Señor, necesitamos. Padre, ayuda, Señor, a tu iglesia. Aquellos que todavía, Padre, están batallando, Señor, con ese gigante del enojo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús oro por tus hijos, tus hijas, que están batallando, Señor, con ese gigante. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre, yo te ruego, Señor, que se detone en la vida de cada hijo tuyo, de cada hija tuya en esta mañana, esa capacidad de poder controlar y dominar nuestro enojo y saber, Padre, que somos capaces de controlarlo, que el enojo no nos controla. Gracias por la sabiduría y el entendimiento que traes a la vida de tu iglesia
para poder vencer al gigante del enojo. Gracias, maravilloso Dios. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno. Amén, amén, amén.